Hola a todos y todas, hoy les traigo un cuento que se llama 15 centímetros del gran escritor Charles Bukowski. Es un escritor muy conocido, pertenece al realismo sucio, como se le conoce, y también se le considera como un poeta maldito, se le considera así también porque su manera de escribir es bastante, habla de temas como del alcoholismo, lo sexual. Nació en Alemania en el año 1920 y muere en 1994 en Estados Unidos, a la edad de 73 años. Como mencioné, creo que la mayoría ya ha escuchado de él, ¿no? Es muy característico también su manera de ser, que era un tipo de vida bohemia, y eso lo representaba en sus personajes de sus historias. Eh, Tengo un resumen de análisis de él también, este es mi segundo, el anterior se lo pueden encontrar también en mi canal. Y este de aquí, 15 centímetros, este libro, Erecciones, Eyaculaciones, Exhibiciones, de 1972. Bueno, ahora sí, habiendo presentado ya al autor, voy a hablar de cuento en sí. Que en lo personal me parece un cuento eh, gracioso y hilarante, y a la vez también tiene mucho de lo sexual y mucho su estilo de Bukowski, ¿no? Incluso algunas malas palabras y mucho su estilo. Entonces va, el personaje principal se llama Henry. Henry y la otra personaje principal se llama Sara. Eh, Henry trabaja en un almacén de automóviles y en una fiesta en una fiesta de trabajo conoce a la secretaria que se llama Sara. Y él le dice a su amigo Harry, oye, esta chica es muy bonita, me gusta, ¿y por qué nadie le habla, no? Y le dice, no, lo que pasa es que esa chica es una bruja. Y le dice, claro, las brujas no existen. Se creía hace tiempo que las brujas existían, las mandaban a las hogueras, pero en realidad era un acto malo, ¿no? Porque las brujas no existen. Y dice, no, las brujas sí existen. Habrán mandado algunas inocentes, pero las brujas existen y ella es una de ellas. Y el protagonista le dice, ¿qué estás hablando? Y dice, sí, y es más, tengo pruebas. Hay dos chicos que se juntaron con ella y fueron desapareciendo poco a poco. Y él le dice, ¿y cómo así desaparecieron? Y él dice, no, es una historia larga que no pienso contarla ahora. Entonces, bueno, Harry se va y Henry, que es el protagonista, queda. Y justo aparece Sara y Sara le dice, ha estado hablando mal de mí, ¿no? Y él le dice, ¿cómo sabes que habló de ti? Ay, yo sé, eres un envidioso porque yo una vez lo rechacé y empieza a hablar mal de mí, pero tú no le das caso. Y le dice, tú y yo podemos hacer una buena pareja, le dice ella. Y él se emociona porque para él es una chica muy hermosa, le gusta mucho y ve que ella también tiene ciertos sentimientos hacia él. Entonces, sin mucho preámbulo, entre los dos se enamoran y se casan. Y la historia te la voy a contar siendo, han pasado 3 meses de que me he casado y al principio todo era amor, todo era muy bonito, pero algo cambió. Ella hacía comida muy rica y empecé a comer mucho y me engordé mucho. Y ella una vez me dijo esto, me dijo, oye, te estás rechoncho, te ves mal. Incluso lo hizo sacarse toda su ropa y le dice, mira estos mofletes que tienes. Y él le dice, oye, no me trates así porque me dices eso, sí, que te has engordado mucho y vas a tener que reducir tu tamaño, le dice. Entonces le empieza a quitarle las comidas, las frituras, todo eso. Y él le dice, la cerveza no, porque para él la cerveza seguía significado de hombría, ¿no? Y él dice, ya, está bien, quédate con tu cerveza. Pero le dice, vas a hacer una especie de ritual, por así decirlo, y te vas a golpear tus carnes 400 veces el lado derecho y 400 veces el lado izquierdo. Y él acepta, ¿no? Y lo empieza a hacer, incluso cada vez que va a trabajo, lo hace en la calle, la gente lo queda viendo, pero no le importa porque ve que está bajando de peso, cada vez baja más y más. Dicen que de los 90 kilos que pesaba, luego baja a 80, luego 70, y cuando está a 74, para él está perfecto. Incluso la gente de su oficina dice, oye, qué bien, has bajado bastante de peso, te ves muy bien. Y él dice, no, tienes que seguir haciendo esto, el ritual de golpearte las carnes y vamos a seguir reduciendo tu tamaño. Pero dice, pero yo mido, soy un hombre de un 80, un poco más. No, ¿cuál será mi tamaño, mi peso perfecto? Y él ha dicho, yo no he hablado de peso, he hablado de tamaño. No se queda pensativo de lo que está diciendo. Entonces sigue, ¿no? Sigue bajando y ya empieza a ser extremos, ¿no? Empieza a bajar incluso 60 kilos y cada vez menos. Se le ve así mal. Y él le dice que hay que parar, pero ella tiene que decir que siga. Luego pasa el tiempo y él ve que no solo va a estar bajando de peso, sino de tamaño. Ya no llega a los pedales de su carro, ya no llega a ciertos lugares.
Y él le dice, oye, me estoy achicando. Y él le dice, es imposible, ¿cómo te vas a reducir tus huesos, no? Es bajar carnes, pero no huesos, es tu imaginación. Pero él se llega a medir y ve que sí, o sea, de 1,80 ha bajado a 1,70, luego 1,60 y 1,50. Y luego ella le dice, en verdad está bien que bajes de tamaño, ¿no? Yo quiero hacer eso porque es una especie de experimento que hago que eso le va a hacer muy bien a la población mundial. Que haya gente más pequeña va a hacer que se consuma menos alimentos, que se contamine menos y vamos a lograr un mejor mundo, ¿no? Es lo que le dice ella. Y él le dice, tenía razón, mi amigo, tú eres una bruja, me has hechizado, me has hecho esto. Pero ella no puede pararlo y cada vez baja más de tamaño. Eh, lo único que no le quita dice que era cerveza, sigue puede tomar cerveza. Luego su trabajo lo llaman, y está muy chiquito de tamaño, y le dicen, bueno, ya no sirves para este almacén porque necesitamos fuerza de hombre y tú ya no tienes una fuerza de hombre. Y lo botaron de su trabajo. Y él fue cada vez más chiquito, entonces solo se quedaba en su casa con ella. Ya era cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y, y lo único que hacía es quedarse en su casa, ¿no? Incluso ya empezó a medir 15 centímetros, que es el título de la historia. Y, y ella lo hacía que se desnude y que baile y que cante. Y mientras ella echaba la cama, escuchaba como él cantaba y bailaba y le divertía. Es decir, se convirtió como en su muñeco, como ella lo llamaba. Y él a veces lloraba porque sentía que había perdido su hombría, pero por lo menos le gustaba bailar y tomar cerveza. Bueno, entonces un día ella estaba muy borracha y, y lo agarra a él y lo usa como juguete sexual y para él fue una experiencia traumática, ¿no? Describe eso como algo traumático y empieza a pensar, pero tú decías que ibas a reducir a las personas, que sea tu plan para que haya menos contaminación, pero me estás usando como objeto sexual. Y bueno, y ella lo usó así y luego lo hizo descansar su pecho y él se durmió. Y él estaba totalmente molesto por lo que había pasado. Entonces buscó un alfiler. Él medía 15 centímetros, el alfiler era algo grande. Entonces agarra el alfiler y decide buscar el corazón de ella. Pone su oído y escucha el corazón. Y lo clava el corazón. Ella se quiere levantar, pero él con la aguja cada vez más fuerte y logra matarla. Entonces una vez que la mata, sigue siendo pequeño, decide salirse de ahí, se puede salir de ese cuarto por fin. Tiene mucha hambre, le roba la comida a un gato y de ahí dice que poco a poco se va aumentando cada vez de tamaño, ¿no? Sabe que alguna vez va a tener que enfrentar a la justicia por la muerte de Sara, porque la mató, pero no sabe si la justicia va a estar a su favor o en contra, porque al final él se defendió de alguien que le había hecho tanto daño. Luego, él decide ir al almacén donde trabajaba y se esconde en uno de los sitios. Y acá en el almacén había comida, ¿no? Que botaban ensaladas, lechugas, entonces él empieza a comer. Y luego ve que un compañero entra y pone dinero en una caja fuerte. Entonces él, como es un pequeñito y nadie lo ve, se esconde y empieza a ver la combinación de la caja fuerte. Y un día la abre, saca 20.000, algo así dijo, $20.000 por ahí, un poquito más. Y con esto roba dinero y se va a un hotel y paga el hotel y se va con todo el dinero y ahí se queda a dormir y ahí acaba el cuento. Es decir, había usado su tamaño pequeño para poder robar dinero, ¿no? Y ahora va a tener dinero. Y así acaba la historia. Un dato interesante también es que no dije, es que al principio había mencionado que Harry, que su amigo, le dijo que dos compañeros habían desaparecido, y luego ella le confiesa que ella lo había hecho, que también los había reducido, pero que no eran tan buenos como él, ¿no? Se quejaban todo el tiempo, no le bailaban, no cantaban, entonces los desapareció. En cambio, él sí había seguido más el juego, por eso lo había dejado con vida. Y luego también vemos que lo había dejado eh, como un juguete sexual, ¿no? Y por eso lo había dejado de ese tamaño, 15 centímetros, no lo veía ni más ni menos. Y bueno, así acaba. Algún dato que también puedo dar es que así como más chico había visto una película que se me hable con ella, una película española, que la película, dentro de la película ponen un corto, supuestamente un corto francés, que también trata de lo mismo, ¿no? Que una mujer que reduce a su marido y también lo usa de manera sexual. Entonces también me recordó a esta parte de este cuento. Bueno, espero les haya gustado este cuento, que como dije es gracioso y a la vez tiene cosas un poco fuertes, ¿no?
no es una literatura infantil, por supuesto. Bueno, espero les haya gustado este cuento. Si les gustó, denle like, digan su opinión, qué les pareció. Eh, Suscríbanse y nos vemos. Muchas gracias.